estaba en un barrio aquí que se llama Guayaquil, en un teatro llamaban Teatro Medellín. Ya habíamos abierto el teatro a las 2 de la tarde para presentar que se usaba todo el diario Matiné 3. Entonces cuando abrimos a las 2, dentro un poco de gente, claro, a las 2:30 hicieron un telefonazo, llamaron de la oficina de la empresa, pues así que cerráramos el teatro y devolviéramos la plata porque esto no podía haber espectáculos, que el país estaba en una emergencia, que habían matado al jefe del liberalismo Gaitán. Cerramos el teatro, devolvimos la plata y le dijimos al público, breguen las perderse, que hay una revolución en todo el país. La gente se asustó y como era tan temprano, 2:30 de la tarde salieron a coger sus buses para los barrios, una cosa y otra, y a las 5 de la tarde el país declaraba estado de sitio, toque de queda a las 5 de la tarde. Hubo mucho saqueo, los almacenes tumbaron puertas que ya habían cerrado y sacaban lo que fuera, vestidos, de todos los almacenes pues, de ropa, joyerías, cosas de radio, eso se llevaron hasta unas cosas donde vendían inodoros y lavamanos. Pues en un tiempo existió el Partido Conservador y Liberal y no había más partidos y que la gente peleaba o se mataba por la política. Mi abuelito, el papá de mi papá era liberal, mi papá también, pero entonces por casarse con mi mamá para que le dejaran casar porque por lado de mi mamá eran conservadores, le tocó volver al partido conservador para poderse casar con mi mamá y así sí lo aceptaron. Porque era prohibido, ¿cierto? Era prohibido, sí, mis abuelitos ellos negociaban y les tocaba tener 2 papeleos, de liberal y conservador. El último que vino para Roy Gaitán cuando mataron a Gaitán, hizo una revolución muy dura. Mi abuelita lloraba porque de pronto iba a haber otra guerra de 1000 días, que ella se llevaba la guerra de 1000 días. Y entonces ella lloraba mucho porque había mucha escasez, mucha tristeza, mucho sufrimiento. Claro. Contaba eso. Yo tenía 5 añitos, pero me acuerdo. Que yo la veía llorar y entonces ella le contaba a las hijas, mami, pero no llores más, pero mire que en la guerra de 1000 días y yo iba ahí poniendo orejas. ¿Y lo de la guerra de 1000 días qué era, abuelita? ¿Era también de eso o de qué era? De eso mismo, que los hijos tenían que esconderse por allá en unas cuevas, por dormir quebradas o si no en la montaña, de noche. Y de día también. Y los maridos podían estar porque ellos tenían que estar en el hogar. Pero lo que llegaba la patrulla, los unos o los otros, se subían al zarzo, se escondían por allá en un zarzo, por allá en la casa que tenía el zarzo, escondidos por allá. El 9 de abril, en Bogotá estamos hablando. Sí, claro. O sea que usted lo vivió aquí. Ay, claro, en el día viví, mijito, de pies a cabeza. 9 de abril de 1948. ¿Es? 10 años. 10 años. Y usted siendo una niña aquí en Bogotá, vivir esa experiencia tan fuerte para el país, ¿cómo fue? ¿Qué anécdotas tiene? Ay, no, eso sí fue muy triste, porque el restaurante de ellos quedaba en la calle 12 con carrera séptima. ¿Donde vendían pollos? Sí, y eso fue terrible. O sea, que van una de las vías transversales sí, por... Y había tranvía. Entonces el tranvía era barato, valía 5 centavos o 10 centavos. Pero pues, ¿a dónde le daban a uno esa plata? En ese tiempo era mucha plata, ¿no? Entonces a mí me tocaba, de las aguas era donde yo vivía. Sí, el famoso barrio de las aguas, el sí, popular barrio. Sí. Y para venir a la calle 12 con carrera séptima, a pata, porque no había... Todos los días. Todos los días, no había tranvía sino carros, eso sí, carros de que lo llevaban y lo traían a uno. Pero ¿quién le daba a uno la plata? No, se le tocaba a uno a pata, amiguito. O sea que usted se encontraba caminando cuando estalló todo el problema del 9 de abril. Del 9 de abril, sí. El 9 de abril yo estaba ahí en la casa y yo me veía todo eso. El día que los muertos los recogieron fue el 9 de abril, fue un jueves.
y los muertos los recogieron el viernes a las 2 de la tarde. Hubo toque de queda. ¿Sí sabe qué es toque de queda? Sí, ¿no? claro, sí, sí. Hubo toque de queda a las 2 de la tarde. Y mijito, todo el mundo encerrado, porque el que encontraran en la calle se lo llevaban de una vez para la casa. Entonces las ventanas, puertas, todo era encerrado, porque estaban recogiendo los muertos, la policía, eso los cogían y los echaban en un camión así, pum, y de ahí lo llevaban al cementerio y había una fosa común. Tuvieron que haber fosa común para meter todos los muertos. Y allá metían los muertos en una fosa común hasta que lo llenaban, lo tapaban y ahora otra, ¿no? Eso fue en el cementerio central. Y por ese toque de queda, ¿usted se quedó completamente con sus tíos en casa o se quedó sola? No, nos quedamos todos en casa porque por eso era un toque de abril, ¿no? Que todo el mundo en su casa, ¿no? Y el que encontraran por ahí chismoseando uno, pues de niño, yo por lo menos, como había cortina, yo por un ladito miraba qué era lo que estaban haciendo afuera. Y afuera estaban haciendo la policía, recogiendo los muertos y echándolos a un camión. Y ya después, como el toque de queda fue a las 2 de la tarde, a las 5 ya podía salir la gente porque ya no había camiones, no había muertos por ahí, no. Ya se podía uno salir a hacer sus quehaceres. ¿Y el restaurante que estaba ubicado en una zona tan central, qué pasó con el restaurante? No, ese se quemó, lo incendiaron y se quemó. Y a mí me tocó el otro día, pues, ¿quién iban a saber que se lo iban a incendiar? Entonces no llevaron plata ni nada. Entonces a mí me tocó el otro día venir a recoger las moneditas, porque los niños eran los que dejaban pasar. Entonces a mí me dejaron pasar al restaurante y coger las moneditas de 5 y de 10 centavos que valían. Y de 20 centavos, recogerlas y llevarlas a la casa y limpiarlas con un líquido para que se vieran que fuera el número de la moneda, para que en una tienda le recibieran uno las moneditas. Y con eso se mantenía uno mientras volvieron a establecer los bancos y todo lo que había, porque el banco sí había desde el principio. Mi nombre es Frankelina Rojas, tengo 81 años. Cuando tenía 8 años hubo una revolución cuando mataron al doctor Jorge Eliezer Gaitán y nosotros vivíamos en el campo y entonces mi papá, como era tan liberal, tan cansón con su política, tan pronto oyó decir que habían matado al presidente, se enfureció y buscó escopetas y para allá las armas que tenía, buscó unos amigos y con mis hijos mayores, con mis hermanos mayores, se fue para el pueblo a pelear. Y nos dejó nosotros los dos menores que teníamos 8 y 10 años, nos dejaron en la casa solos. Nosotros pensando también en vengarnos de esos conservadores, entonces alistamos peinillas y alistamos cuchillos y palos y toda vaina, y dijimos, si llega algún gordo a la casa lo matamos. Y no llegó ninguno porque seguro nos tuvieron miedo. Entonces mi papá por allá en el Triunfo duró como 3 días por allá luchando, bregando a matar a un conservador, y él se les escapó por los tejados de la población. Y al final no lo encontraron, pero ellos buscaron a otros y los hirieron, y eso hubo una revolución tremenda ahí en el pueblo, hubieron hartos heridos, y cuando ya se terminó eso, volvieron a la casa y todo lo que habían llevado para el pueblo para vender, mercancía de escobas, habían llevado varias cargas de plátano para vender. Todo eso se había podrido, todo se había dañado, los ratones se comieron las escobas y eso hubo una pérdida tremenda, todo por causa de esa Entonces revolución. yo voy a contar, mi nombre es Paulina Vargas, tengo 92 años. Bueno, el 9 de abril mataron al doctor Gaitán. Fue mejor dicho, una cosa muy como grave porque hubieron muertos, hubieron derribadas casas, graneros y nos ha hecho tristeza, el uno matar al uno y el otro matar al otro. Y nosotros
teníamos un negocio. Y eso mataban los animales, había un potrero de don Emilio, y eso llegaban el sábado, eso llevaban y maten los animales, tome usted carne, tome para el otro, y nadie, el dueño no podía decir nada. Nosotros salimos a trabajar el domingo, eso era, mejor dicho, a todos muertos por las calles, en los edificios ardiendo, hasta los curas se echaban bala en la Plaza Bolívar. Salimos nosotros, dos señoras, y eso le burriaba la bala, llegaban esos de los que iban a robar a los almacenes y inmediatamente derribaban una ferretería, una licorería, un almacén y los que iban detrás con esa ametralladora y nosotros al piso para que no nos mataran con los compañeros de trabajo. Ya el domingo ya pusieron policía cívica. Ya el domingo ya salimos a poder trabajar y eso olía, eso el pescado, las almas, los carne, toitico, eso olía horrible. El año de que mataron a Jorge Eliezer Gaitán fue el Bogotazo, que fue en 1948. Resulta que el pueblo pedía mucho que él fuera para presidente y resulta que había un señor que se llamaba Juan Roas Sierra y él hablaba mucho con la gente para que le colaboraran a todos los pobres, más que todo, que son los que se dejan creer de estos políticos, para que hicieran esa revolución y no dejaran que Jorge Eliezer Gaitán subiera a la presidencia. Entonces, cuando eso fue, que ya estaban en una reunión por allá en el Senado, no sé, por allá en eso, entonces ya lo iban a elegir para candidato a la presidencia, entonces fue cuando lo mandaron a matar para que él no fuera presidente por el Partido Liberal, porque en ese tiempo había mucha discordia entre los liberales y los conservadores, pero más que todos los conservadores, que eran bien godos y bien malos, fue los que más se metieron para que mataran a Jorge Eliezer Gaitán. Eso pasó como cuando mataron a Galán, la misma historia, así fue lo de... Duró 2 años, de ahí para adelante siguieron las revoluciones y unas y otras, porque hasta ahí había calma. Pero después del Bogotazo duró 2 años, porque eso se metían a los almacenes, a las casas, robaron, atracaron, de todo. Empezaba en esa fecha porque más antes todo era muy sano. De 2 años duró duro, y de ahí para adelante póngale cuidado, como 6 años, porque todo Colombia se revolucionó por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, porque a él todo el mundo lo quería, más que todos los liberales, porque como los godos fueron bien pícaros, ellos sí lo odiaban. Entonces duró más o menos 2 años duros. Época del Bogotazo, el presidente era Mariano Ospina Pérez, que eran bien amangualados con Laureano Gómez, así de godos y de malos juntos.